en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hermanos, a medida que progresa la ciencia del hombre, quien ofrece nuevas alternativas del razonamiento de las cosas, hace más difícil aceptar lo relacionado a Dios y su palabra. Viviendo nosotros en un mundo tan materialista, resulta fuera de lo común dar lugar a la fe y aumenta más el rechazo cuando se trata de aceptar en particular las palabras de Jesucristo referente a la señal de Jonás profeta, ya que ni por lógica ni por ciencia encuentra explicación satisfactoria. Pero la palabra de Dios es un libro abierto, un documento veraz que pone fin a debates de cualquier naturaleza y esclarece a los hijos de Dios el conocimiento básico para su firmeza. Así que, mis hermanos, vamos a ver cuidadosamente este estudio sin entrar en deducciones, sin aplicar citas forzadas, porque esto está muy claro, está muy preciso. Para una mejor comprensión de este asunto, creemos conveniente hacer mención, mis hermanos, a los días que anteceden a estos 3 días. Eso, tenemos que aquí hacer nosotros mención de lo que antecede a estos 3 días para poder nosotros seguir con atención la pasión del Maestro. Señalamos sus días por sus nombres en que son conocidos en nuestros tiempos. Además, tomemos en cuenta el sistema de computar el tiempo mencionado por el Divino Maestro. El Señor menciona en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 9. Dice el Señor lo siguiente, 11:9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Muy bien. Entonces, hermanos, para una mejor comprensión, creemos conveniente hacer nosotros mención a los días que antecede, los días antes de estos 3 días, para seguir con atención la pasión del Maestro. Y señalamos los días por sus nombres en que son conocidos en nuestros tiempos. Además, tomamos en cuenta el sistema de computar el tiempo mencionado por el Divino Maestro. ¿No tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz del día o de este mundo. Por eso Jesús dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y Génesis 1:5 llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Muy bien. Ahí, hermanos, los fariseos, los escribas, le dicen al Maestro: deseamos ver de ti señal. Ellos eran incrédulos, no creían en Jesús, en su palabra. Y el Señor le llama a generación mala y adulterina, demanda señal, mas la señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Ahí habla el Señor de una señal. Y habla que como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Entonces, hermano, no olvidemos cómo vamos a computar el tiempo. Vamos a hacer mención, vamos a señalar los días por sus nombres en que son conocidos hasta el día de hoy. Además,
tomemos en cuenta el sistema de computar el tiempo que menciona el Divino Maestro. ¿No tiene el día 12 horas? ¿Verdad? Muy bien. Vamos a hacer mención, mis hermanos, de el sustento legal de las fiestas de los judíos. Hablamos de la fiesta de la Pascua, esa fiesta que fue dada a la víctima sacrificada para poner a salvo los primogénitos de los israelitas en Egipto. Cuando el Señor dice que dio muerte al primogénito de cada familia de los egipcios, ¿verdad? Ahí está. Esa fue la 10ª plaga que el Señor envió para libertar a su pueblo, que fue la muerte de los primogénitos, de los egipcios. Entonces, la Pascua, nombre dado a la víctima sacrificada para poner a salvo los primogénitos. Y es una fiesta establecida para conmemorar el acontecimiento anterior y la liberación de Israel de Egipto. Bueno, ya se nos ha hecho mención estos días de la Pascua, su significado, dónde fue establecida, en qué consistió la Pascua. Vamos a ver. La Pascua que se festejaba a la par con la fiesta de los ácimos o la fiesta de los panes sin levadura. Esta Pascua o esta fiesta fue instituida por Dios. Fue Dios el que instituyó la Pascua para celebrarse en el mes de Abib o Nisán. El mes de Abib o Nisán era el primer mes del año sagrado o 7º mes del calendario hebreo actual. Y corresponde a los meses marzo-abril de nuestro calendario actual. ¿Verdad? Entonces, hermanos, la Pascua que se festejaba a la par con la fiesta de los ácimos o la fiesta de los panes sin levadura, terminaba la Pascua, iniciaba al día siguiente la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Conocida también como la fiesta de los ácimos, ¿verdad? Esta fiesta, hermanos, pues sabemos que fue instituida por Dios para celebrarse en el mes de Abib o Nisán, ¿verdad? Ese mes de Abib o Nisán venía a ser el primer mes del año sagrado, o 7º mes del calendario hebreo en la actualidad. Para nosotros corresponde a los meses de marzo y abril, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, mis hermanos, los días. El día 10. En este día se escogía la víctima, ese cordero de 1 año sin defecto, y era guardado hasta el día 14. Hasta el día 14. El día 14, pues era cuando la víctima era inmolada entre las 2 tardes. Esa entre las 2 tardes, mis hermanos, se refiere que a la hora de nona era cuando ya el sol estaba ya declinando, y ya cuando el sol ya se ponía era la otra tarde, por eso se dice entre las 2 tardes. Entonces el día 10 se escogía la víctima y se guardaba hasta el día 14. El día 14, hermanos, pues la víctima pascual era inmolada. El día 15, ese día de santa convocación, empieza la fiesta de los ácimos. Acordémonos que terminaba la Pascua y al día siguiente inmediato iniciaba la fiesta de los ácimos, ¿verdad? El día 21 era el último día de la fiesta de los ácimos y era un día de santa convocación, ¿verdad?
Bueno, entonces ahí vemos cómo, hermanos, se llevaba a cabo esa fiesta de los judíos, de la Pascua. Ya dijimos, el día 10 se escogía la víctima. El día 14 pues, era cuando era inmolada la víctima pascual, entre las dos tardes. El día 15 es día de santa convocación, ¿verdad? En esa santa convocación, ¿qué iniciaba, hermanos? La fiesta de los ácimos, ¿verdad? Y esa duraba hasta el día 21, ¿verdad? Era el último día de los ácimos, ¿verdad? Es la Pascua de Jehová, por estatuto perpetuo, ¿verdad? Precisamente por eso, hermanos, la Pascua se siguió celebrando. Hubo reyes que se destacaron por ser hombres piadosos, que llevaban al pueblo a celebrar la Pascua. Hasta el tiempo que anduvo aquí el Señor sobre la tierra como judío, Él participó de varias Pascuas. ¿Se acuerdan que cuando tenía el Señor 12 años, subieron sus padres a dónde? A Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. Entonces, es la Pascua de Jehová por estatuto perpetuo. Ahí, hermanos, los judíos, ellos tenían la forma de medir un día. Desde el punto de vista ceremonial, se medían tarde a tarde. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. De tarde a tarde holgaréis vuestros sábados. La primera tarde tenía principio cuando el sol comenzaba a descender más rápido, es decir, a la hora de nona. Al paso de la segunda tarde comenzaba ya la puesta del sol. Por eso era entre tarde y tarde, ¿verdad? De tarde a tarde. Esa era la forma en que ellos medían un día desde el punto de vista ceremonial, ¿verdad? Ya desde el punto de vista de la creación o astronómico es el día al que estamos acostumbrados nosotros. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, ¿verdad? Bueno, entonces mis hermanos, no nos olvidemos que desde el punto de vista ceremonial, el pueblo judío medían de tarde a tarde, ¿verdad? Según Levíticos 23:32, ¿verdad? Voy a leer esta escritura. Levíticos 23:32. Sábado de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde holgaréis vuestros sábados. Eso es. Entonces, mis hermanos, ¿cuál de las dos formas anteriores usó el Señor cuando se menciona la señal de Jonás? ¿La primera o la segunda? ¿Mande? Fue desde el punto de vista de la creación. Ese es el día que estamos acostumbrados a nosotros medir. Por eso decíamos al principio, ¿no tiene el día 12 horas? ¿Verdad? Por eso dice Jesús, el que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Y por eso en Génesis 1:15 dice, y llamó Dios a la luz día, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de esas dos formas anteriores usó el Señor Jesucristo cuando menciona la señal de Jonás? Que así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Fue, hermanos, la que menciona aquí, San Juan 11:9 y San Juan 9:4, ¿verdad? La que ya leímos hace unos momentos. Por eso, siendo temprano el día martes, la Pascua se aproxima. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que aparejemos la Pascua? El Señor da instrucciones a sus discípulos y ellos hacen como Él les dijo y preparan todo.
para tomar la Pascua esa misma tarde. Estamos hablando del día martes, los preparativos para la Santa Cena. Entonces, es en la tarde, mis hermanos, donde se administra la Santa Cena. Él da las instrucciones y ellos hacen como Él les dijo y preparan todo para tomar la Pascua esa misma tarde. El Señor se reúne con ellos y les administra la Santa Cena. Y allí el Señor les dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y ya partiendo el pan, el Señor ahí les menciona: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En esa reunión sagrada donde Él exclama: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Estamos hablando del día martes, hermanos. El día martes, cuando se hacen los preparativos de la Santa Cena. El Señor manda a sus discípulos para que prepararan el lugar. Y ya, hermanos, ese mismo día, en la tarde, el Señor se reúne con ellos y les administra la Santa Cena. Y ahí fue donde Él mismo exclama y dice: uno de vosotros me ha de entregar. Luego, cuestionado por sus discípulos, ¿quién sería de ellos? Él le dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Entonces Judas Iscariote había recibido el bocado de pan lleno de maldad. Se levanta de la cena y se fue para llevar más tarde, ya de noche, a los hombres que prenden a Jesús. Vamos a ver San Juan 13:30, ya de noche, porque nos habla que con linternas, antorchas, llega Judas. Dice San Juan 13:30. Dice: como él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya noche. Entonces Judas, sale de noche para regresar ya de noche. Vamos a ver también en San Juan 18. Dice: como Jesús hubo dicho estas cosas, salióse con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, el cual entró Jesús y sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, sabía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía y ministro de los pontífices y de los fariseos, vino allí con linternas y antorchas y con armas. Quiere decir, mis hermanos, que Judas, que conocía ya ese lugar, habiendo él recibido el bocado del pan lleno de maldad, se levanta de la cena y se fue para llevar más tarde a los hombres que prenden a Jesús. Todo eso aconteció el día martes. El día martes, cuando el Señor se hacen los preparativos para la Santa Cena. En la tarde es la administración de la Santa Cena. Y ahí Jesús anuncia su traición por Judas. Ya de noche. Pues dice que Judas conocía ese huerto, donde llegó con una compañía de hombres armados. Dice que vino allí alumbrados con linternas y antorchas, pues ya entrada la noche del día martes, prenden a Jesús, ya por la noche. Inmediatamente de allí lo llevan ante el pontífice Caifás, el sumo pontífice, y se juntan para ver a Jesús de Nazaret, ya aprendido, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos. San Mateo 26, 59. Esto está ocurriendo todavía el martes por la noche. San Mateo 26, 59 nos dice: y los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ese día, precisamente el día martes, siendo temprano, la Pascua se aproxima. Los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que aparejemos la Pascua? Ya el Señor da las instrucciones. Ya en la tarde, el Señor se reúne con ellos y les administra
la Santa Cena. Y ahí el Señor le dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. En esa reunión precisamente sagrada fue cuando el Señor exclama: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Los discípulos cuestionan que quién sería de ellos. Y Jesús dice: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. Judas Iscariote, él había recibido el bocado de pan lleno de maldad y se levanta de la cena y se fue para más tarde llegar con los hombres que prenden a Jesús, ya de noche, porque acordémonos que llega Judas con los hombres con antorchas, linternas para prender a Jesús, siendo el día martes. Ese día, mis hermanos, ya entrada la noche, prenden a Jesús y de allí inmediatamente lo llevan ante el sumo pontífice Caifás y se juntan para ver a Jesús ya aprendido a todos los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos. Esto fue, hermanos, en el día martes. Entonces, ya, hermanos, ya el día miércoles, muy de mañana, venida la mañana, ya del día miércoles, entran en consejo todos los príncipes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo, contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron ante Poncio Pilato, que en ese tiempo era el presidente. Estos acontecimientos, hermanos, fueron el día miércoles por la mañana. Durante las primeras horas de ese día, Jesús fue cuestionado por Pilato de algunas cosas. Y vemos que no encontrando Pilato causa alguna para poder crucificarlo, le pregunta de qué jurisdicción era. Y él le responde: de Galilea. Entonces Pilato entendió que era de la jurisdicción de Herodes. Y se lo envía para que él se encargara de juzgarlo. El cual, visto a Jesús, le hizo muchas preguntas, mas Jesús no le contestó. Después Herodes, de haberse mofado, lo vuelve de nuevo a Pilato, por lo cual, presionado por los judíos, y después de varios intentos, Pilato por librarlo, hermanos, se convence de que no le quedaba otra alternativa. Y es por eso que ahí entonces se lava las manos, Pilato diciendo: inocente soy yo de la sangre de este hombre. Véanlo ustedes. Y fue así como el miércoles lo entregó, hermanos, después de ser azotado para ser crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio y de ahí lo golpearon, denostaron, luego lo cargaron con su cruz. Y llegan al monte de la Calavera y allí lo crucificaron. Y ahí se desarrollaron los acontecimientos en la cruz del Calvario, muriendo el Cristo aproximadamente a las 3 de la tarde, o sea, cerca de la hora de nona, dice San Lucas 23, 46 al 46, San Juan 19, 31 al 33. Por eso, ahí, hermanos, encontramos que el Señor Jesucristo murió aproximadamente a la hora de nona, de las 3 de la tarde. ¿Qué día murió el Señor? El día miércoles, ¿verdad? Cerca de la hora de nona, ¿verdad? El velo del templo ya se rompió en dos, la tierra tembló, y cuando el centurión contempla aquel drama, aquel cuadro, reconoce y dice: verdaderamente Hijo de Dios era este. Ahí mirando de lejos estaban muchas mujeres: María su madre, María Magdalena, María mujer de Cleofas, y María la madre de Jacobo y José, y Salomé, la madre de los hijos de Zebedeos, y todos sus conocidos, sus seguidores, sus discípulos, como datos importantes de eso, hermanos. Entonces,
Bueno, ya todos estos son datos importantes que nos ayudan a nosotros, porque Jesús es entregado ante Pilato. Pilato lo interroga y no encuentra cómo acusarlo. Entonces le pregunta de qué jurisdicción era, a dónde pertenecía. Dijo, soy de Galilea, lo remite a Herodes. Herodes lo que hace es mofarse de Jesús. Y no encontrando también Herodes, hermanos, pues él lo remite nuevamente a Pilato. Entonces, Pilato es presionado por los judíos y después de varios intentos, dijimos, por librar al Señor, dice que él se convence de que ya no le queda otra alternativa y lo entrega para ser crucificado, no sin antes diciendo, inocente soy yo de la sangre de este hombre, veréislo vosotros. Y así fue como ese miércoles lo entregó después de haber azotado para ser crucificado. Bueno, hermanos, entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, la víspera, hermanos, quiere decir, es un día que antecede inmediatamente a otro determinado, especialmente si es fiesta. Esa es la víspera, es un día que antecede inmediatamente a otro. Entonces, los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día sábado, hermanos. Ese sábado, hermanos, llamado también sábado pascual, que para nosotros vendría a ser el día jueves. Entonces, entonces los judíos, reitero, cuando era ya la víspera es un día que antecede al otro, inmediatamente. Para que los cuerpos no quedasen en la cruz, era el gran día sábado, le rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas. Y dice que le quebraron las piernas al primero, al segundo, pero cuando se dirigen a Jesús, Jesús ya estaba muerto, ya había fallecido, a él ya no le quebraron las piernas, por cuanto ya había fallecido. Entonces, hermanos, ya el día jueves, entonces antes de eso, no deberían de quedar los cuerpos en la cruz por estar en vísperas del gran día del sábado. O sea, no tenían que quedar los cuerpos ahí porque se acercaba ya el sábado pascual, ese día de la fiesta de los judíos. Y entonces fue como José de Arimatea, autorizado por Pilato, bajó el cuerpo de Jesús. Pues no debían quedar los cuerpos en la cruz por estar en vísperas el gran día del sábado. Esa noche José de Arimatea y Nicodemo, hombres influyentes, hombres ricos, creyentes en Jesús, ellos se dedicaron a preparar el cuerpo bendito envolviéndolo en lienzos con especies aromáticas, como era la costumbre de los judíos sepultar. Y estando por rayar el sábado, la palabra rayar significa cuando ya está amaneciendo, ¿verdad? Cuando ya está aclareciendo o alboreando. Entonces, y estando por rayar el sábado pascual, le dieron sepultura en un cuerpo cavado en la peña. Vamos a ver ahí en San Lucas 23:53. Vamos a ver cómo José de Arimatea y Nicodemo (23:53 al 54), y quitado lo envolvió en una sábana
y le puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual ninguno había sido puesto. Y era día de la víspera de la Pascua. Y estaba por rayar el sábado, pero no el sábado semanal, sino el gran sábado. Ese gran sábado, el cual era el sábado pascual, la gran fiesta judía, de la que nos menciona en Levíticos 23, 32 al 37 y Levíticos 23, 39. Entonces dice que era día de la víspera de la Pascua y estaba por rayar el alba. Dijimos que la víspera es un día que antecede, pero inmediatamente a otro, determinando especialmente si es fiesta. Vamos a ver, hermanos, lo que hizo José de Arimatea. Vamos a ver. Muy bien. Como fue la tarde del día, estamos hablando del día miércoles, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, vino José de Arimatea. José de Arimatea era un hombre rico, senador, noble. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a la cruz para cerciorarse que ahí estaba el cuerpo de Jesús. Va allá al Calvario, va allá donde estaba crucificado el Señor. Después de estas cosas, José de Arimatea rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús. Entonces, José de Arimatea regresa a la ciudad para decir a Pilato que le rogara o que le quitara, le pudiera dar el permiso para quitar el cuerpo de Jesús. Entonces, si vemos ahí, José de Arimatea del monte regresa al palacio o al pretorio, al Sanedrín, donde se encontraba Pilato. Y dice, después de estas cosas, José de Arimatea rogó a Pilato que pudiera quitar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló. ¿De qué se maravilló Pilato? De que ya fuera muerto el Señor. Haciendo venir al centurión, preguntándole si ya era muerto. ¿Verdad? Entonces, nuevamente José de Arimatea va para quitar el cuerpo de Jesús. Entonces, todo esto, hermanos, estamos hablando que hay un tiempo, ¿verdad? Hay un espacio de tiempo para hacer todos esos trabajos. Regresa nuevamente José de Arimatea y compró una sábana. ¿Dónde compró esa sábana José de Arimatea? ¿Dónde creen que pudo haberla comprado? ¿Mande? En la ciudad de Jerusalén, compró una sábana. Y dice que entonces va a la ciudad y compró una sábana. Sí. Y vino también Nicodemo, aquel que había venido de noche a Jesús. Él trayendo un compuesto de mirra, aoles como de 100 libras. Para con ello ungir el cuerpo de Jesús. Y dice que entonces José de Arimatea y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en unos lienzos, o sea, en las sábanas de especies, con especies, como era la costumbre de los judíos sepultar. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, todo eso sucedió ya durante la noche y ya del día siguiente, el día jueves, que estaba por rayar el alba. Por eso ellos andaban a las prisas, porque sabían que ya estaba por rayar el sábado pascual, el día de la fiesta. Por eso, como fue la tarde del día, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado. O sea, la víspera es un día que antecede al otro inmediatamente. José de Arimatea, este hombre, vino para pedir
el cuerpo a Pilato, ¿verdad? Pilato manda un soldado para cerciorarse si realmente ya Jesús era muerto, ¿verdad? Entonces regresa el soldado nuevamente para decirle a Pilato que ya Jesús había muerto, ¿verdad? Entonces José de Arimatea, hermanos, viene a la ciudad y compra una sábana para envolver el cuerpo de Jesús. Entonces José de Arimatea, hermanos, y Nicodemo, pues regresan nuevamente para, con ello, hermanos, como dice aquí, tomaron pues el cuerpo de Jesús y envolviéndole en lienzos con especies, como es costumbre de los judíos, sepultar. Entonces, hermanos, ahí vemos cómo todo eso, hermanos, pues tuvo que llevar cierto tiempo, o sea, no fue inmediatamente. Por eso, como los cuerpos no deberían de quedar en la cruz por estar en vísperas, el gran día del sábado, esa noche José de Arimatea y Nicodemo, dijimos, eran hombres influyentes, hombres ricos, creyentes en Jesús. Ellos se dedicaron a eso, hermanos, a preparar el cuerpo de Jesús. Pero tuvieron que solicitar el permiso a Pilato para que les diera el cuerpo. Pilato envía a uno de sus soldados para que viniera y le dijera que si realmente había ya fallecido el Señor, ¿verdad? Entonces todo eso, hermanos, sucedió por la mañana, por la noche ya en vísperas del día jueves. Y dice, y estando por rayar el sábado pascual, ¿verdad? Ese sábado pascual para nosotros vendría siendo ¿qué día, hermanos? El día jueves, sábado pascual, la gran fiesta judía. Esa es la gran fiesta judía. El cuerpo del Señor, hermanos, ya estaba en la sepultura, ¿verdad? Era, hermanos, la gran fiesta judía, ¿verdad? Esa gran fiesta judía que le llamaban el sábado pascual o la gran fiesta. ¿Se acuerdan? Entonces, hermanos, ahí fue cuando, entonces, ya estando por rayar el sábado pascual, sepultan a Jesús, lo llevan para sepultarlo, ¿verdad? Ahí. Le dieron sepultura, dice, en un sepulcro nuevo cavado en la peña. ¿De qué día estamos hablando aquí, hermanos? Ya. Del día jueves o del día sábado pascual, ¿verdad? El gran día, la gran fiesta que se celebraban el pueblo judío, ¿verdad? Esa semana, hermanos, hubo 2 sábados, el sábado pascual, la gran fiesta, y el sábado semanal, el día de reposo que tenían los judíos por ley. Entonces fue, hermanos, como ese día, allí, hermanos, dice, y había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Ahí pues por causa de la víspera de la Pascua, dijimos que la víspera, ¿qué es, hermanos? Un día que antecede al otro, ya inmediatamente, y más cuando se trata de una fiesta, ¿verdad? Y ellos estaban hablando ya de la fiesta que se acercaba. Por eso los cuerpos no podían permanecer ahí en la cruz. Fue por eso tenían que quebrar las piernas para que murieran. Entonces, a los 2 malhechores sí les quebraron sus piernas, pero a Jesús ya no. Y la causa por la cual a Jesús no le quebraron sus piernas, ¿cuál fue? De que ya el Señor había muerto, ¿verdad? Entonces, hermanos, José de Arimatea y Nicodemo hacen todos los preparativos. Van a la ciudad, regresan nuevamente a donde estaba Jesús. Pilato quiere cerciorarse que realmente Jesús está muerto, manda a un soldado. El soldado regresa para darle informes. Entonces José de Arimatea van a la ciudad a comprar una sábana nueva para envolver el cuerpo de Jesús. Nicodemo prepara todas las drogas aromáticas, las especies, para con ello envolver el cuerpo del Señor. Por eso dice, ahí pues, por causa de la víspera de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. O sea, ya estaba premiando, hermano, ya estaba amaneciendo. Entonces, ese día por la mañana, hermanos, muy de mañana, porque aquel sepulcro pusieron a Jesús. San Juan 19:42. Y era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. ¿Qué sábado hace ahí, hermanos?
el sábado pascual o la gran fiesta, la fiesta de los judíos. No era el sábado semanal, no. Era el gran sábado pascual, la gran fiesta judía. Y el día siguiente, que es después de la preparación, se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato. Bueno, entonces, hermanos, ahí estamos ya, hermanos, comprobando el gran día del sábado, primer día y primera noche. Se cumple el primer día. Gran día sábado, santa convocación, sábado ceremonial. Así se le llamaba a esa fiesta, el gran día del sábado, santa convocación. Ya, hermanos, el cuerpo del Señor ya estaba en la sepultura. Ya lo habían llevado José de Arimatea y Nicodemo a Jesús en ese sepulcro nuevo que estaba cerca de la ciudad. Ese día era la gran fiesta judía. Levíticos 23, 23 al 32. Aclarando, mis hermanos, que este sábado ceremonial no era el sábado semanal. No. O fin de semana, porque la palabra sábado no siempre es aplicada al séptimo día o fin de semana, sino también a los días consagrados para celebrar fiesta a Jehová. Eso tenemos que tener muy en cuenta, que la palabra sábado no siempre es aplicada al séptimo día o fin de semana, sino también a los días consagrados, ¿verdad? Para celebrar fiesta a Jehová, como era ese día, ¿verdad? El gran día del sábado, santa convocación o sábado ceremonial. Entonces, hermanos, ahí Jesús cumple el primer día y la primera noche, ¿verdad? ¿Qué sucede el día viernes, hermanos? El día viernes, al día siguiente, las mujeres habían seguido a Jesús y ellas se dedicaron a comprar las drogas aromáticas y los ungüentos, ¿se acuerdan? San Lucas 23, 56 al 56. San Lucas 23, 54 al 56. Vamos a leer esta parte de escritura. San Lucas 23, 54 al 56. Y era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vinieron al sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora sí, el sábado semanal ellas reposaron, sabían que el sábado no se podía hacer compras. Por eso es que al día siguiente, hablando del día viernes, estas mujeres se dedicaron a comprar las drogas aromáticas y los ungüentos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ungir el cuerpo del Señor. Este mismo día los sacerdotes piden a Pilato se asegure el sepulcro, temiendo un posible robo del cuerpo de Jesús por parte de sus discípulos. Llega la noche y Jesús permanece en el sepulcro. Era el segundo día y la segunda noche, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, nos vamos al día sábado. El sábado conforme al mandamiento, conforme al día del reposo. Ese era el día de reposo que fue proclamado por Jehová allá en el Sinaí para los hijos de Israel. Ese día era así totalmente cesación de trabajos, pues las mujeres, después de preparar las drogas aromáticas, ellas estuvieron muy al pendiente de esa observancia, por eso que reposaron conforme al mandamiento. Ya lo acabamos de leer, 23:56 de San Lucas. Y vueltas aparejaron las drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Llegó nuevamente la noche y con ello completaba perfectamente lo dicho por Jesús. Era el tercer día y la tercera noche. La nobleza y fidelidad de las mujeres
las hacían estar pendientes de su maestro, de manera que habiendo pasado el sábado y siendo muy de mañana, se encaminan ¿hacia dónde? Hacia el sepulcro, ¿verdad? Las mujeres. Ya descansaron el día sábado, ya habían comprado un día antes sus drogas aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Ellas estuvieron muy al pendiente de esta observancia. Sabían que era un día de reposo, que no podían hacer compras. Y por eso la nobleza, la fidelidad de las mujeres las hacía estar muy al pendiente de su maestro. De manera que habiendo pasado el sábado semanal, el sábado de reposo, siendo muy de mañana, ellas se encaminan hacia el sepulcro, pensando ellas en la dificultad que tendrían para mover esa piedra del sepulcro. Ellas decían, ¿cómo le iríamos a hacer? Pero ya no había necesidad, porque el ángel del Señor había quitado esa piedra, hermanos. Ya el ángel del Señor lo había hecho. Jesús no estaba en la tumba, ya había resucitado, como lo había prometido, ¿verdad? Entonces, hermanos, por lo tanto, concluimos que Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, y la víspera de sábado, que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena, ¿verdad? Y la otra María a ver el sepulcro. Y como pasó el sábado, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí Cristo resucitó por la mañana el primer día de la semana, ¿verdad? Y la víspera del sábado, que amanece para el primer día de la semana, dice que estas mujeres vienen, hermanos, a ver al sepulcro, ¿verdad? Ya la piedra estaba quitada, hermanos, ya Cristo no estaba en el sepulcro, ¿verdad? Bueno, entonces ahí, hermanos, pues este estudio fue tomado del estudio que fue aprobado por la convención, los 3 días y 3 noches que estuvo Jesús en el sepulcro. También de una guía de la escuela dominical del año 88-89 y la historia de las fiestas nacionales de los judíos, ¿verdad? Bueno, ya lo mencionábamos también, los hebreos reconocían 2 tardes en cada día. En opinión de los fariseos y los rabinos, la primera tarde tenía principio cuando el sol comenzaba a descender más rápido, es decir, a la hora nona, 3 de la tarde. Al paso de la segunda tarde ya comenzaba la puesta del sol. Por eso es que ellos le llamaban ellos las 2 tardes, ¿verdad? Bueno, eso ya son las citas que ya no leímos. Bueno. Entonces, hermanos, ahí podemos nosotros decir con toda seguridad que el Señor ahí, hermanos, cumplió con la señal de Jonás profeta. Que así como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará en el corazón de la tierra el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Entonces, hermanos, no hay duda para nosotros, porque lo que estaba ya escrito, hermanos, en la palabra de Dios, todo ello se cumplió, tal y como estaba escrito en la palabra del Señor, ¿verdad? Hermanos, pues este es el estudio que teníamos para el día de hoy. Entonces, ¿cuándo prepararon la Santa Cena, hermanos? ¿Qué día fue cuando celebraron la Santa Cena? El día martes. El día martes por la mañana se hicieron los preparativos. Ya en la tarde se administra la Santa Cena. Ya en la noche, hermanos, Jesús anuncia su traición por Judas. Judas llega con antorchas, linternas, entendemos que ya era noche, entrada la noche, juntamente con aquella gente
para llevar en la noche al Señor, para llevar a Jesús. Y ahí es llevado ante Caifás, que era el sumo sacerdote. El día miércoles, muy de mañana, por la mañana, Jesús es entregado ante Pilato, ¿verdad? Pilato no encuentra cómo acusarlo, lo lleva a Herodes. Herodes lo regresa nuevamente a Pilato. Pilato dijo: inocente soy yo de la sangre de este hombre. Entonces, hermanos, dice que ese día, el miércoles, Jesús es condenado a muerte y crucificado, cerca de la hora de nona. ¿Qué día murió el Señor entonces? El día miércoles, siendo cerca de la hora de nona, ahí murió el Señor, ¿verdad? Después, hermanos, ya en la tarde noche, José de Arimatea bajan el cuerpo de Jesús y preparan todo, hermanos. Comprar esas sábanas, Nicodemo, preparar las drogas aromáticas. Van hasta la cruz de Jesús, regresan a la ciudad. Van con Pilato. Pilato quiere primero asesorarse de que realmente Jesús había muerto, manda un soldado y dice que estaba ya por rayar el sábado, ¿verdad? Dijimos, la palabra rayar es cuando ya está por amanecer, ¿verdad? Entonces, el sábado pascual, la gran fiesta, hermanos, se llega el día jueves y Jesús permanece el primer día y la primera noche, ¿verdad? El viernes, hermanos, ¿qué hacen las mujeres? Se van a comprar las drogas aromáticas porque no pueden hacerlo el sábado, porque el sábado es día de totalmente reposo. Compran las drogas aromáticas. Ahí, bueno, los príncipes también de los sacerdotes piden se asegure el sepulcro porque pensaban que los discípulos habrían de hurtar el cuerpo de Jesús. Jesús permanece el segundo día en el sepulcro, ¿verdad? El sábado las mujeres reposan conforme al mandamiento. Ellas no pueden salir de sus casas, ellas reposan. Pero en la mañana, hermanos, van muy de mañana al sepulcro, ¿verdad? Ya ellas van con sus drogas aromáticas para ungir el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, así es como el Señor, ese primer día de la semana, hermanos, se levanta de entre los muertos. La muerte no se enseñoreó del cuerpo de Jesús. Él venció a la muerte con poder y grande gloria. Entonces, hermanos, Jesús ya no está en la tumba, ya que el Señor había resucitado como Él lo había prometido. Por tanto, hermanos, concluimos que Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana. De tal manera que lo que dijo Jesús en San Mateo 12:40, refiriéndose a la señal de Jonás profeta, no podía fallar. No podía fallar, así como lo había dicho el Señor. Era el primer día de la semana y Jesús obtenía el triunfo, la victoria sobre la muerte, ¿verdad? Bendito sea Dios. Y había estado en el corazón de la tierra, hermanos, y se levantaba Jesús victorioso, triunfante, para ascender a los cielos y morar en el corazón de todos nosotros, los que hemos creído en su santo y bendito nombre. Hermanos, pues así concluimos con este estudio. Espero que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Y el día de mañana, primero Dios, por la mañana, bueno, estaremos haciendo nuevamente memoria de los 3 días y las 3 noches. Fue el día en que el Señor resucitó de entre los muertos, el primer día de la semana. Entonces, hermanos, concluimos. Dios les bendiga. Oramos. Sí, hermano. Sí, podemos decirlo, hermanos. Sí, así es. Así es. Entonces, ya el Señor, hermanos, sabemos que Él utilizó los días que nosotros tenemos. No tiene el día 12 horas, fue el tiempo que el Señor utilizó, ¿verdad? Fue el cómputo del tiempo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, hermana. Sí, sí, por el calendario que nosotros nos rige, más que nada por eso, ¿verdad? No, exactamente, así es.
Sí, así es, porque si fuera así, nosotros empezáramos desde el martes en la celebración de las... Sí, bueno, ahí por ser días en que la mayoría de las personas, de los hermanos, las familias, sí, tienen sus trabajos y esos días como que son libres para ellos, ¿verdad? Aquí lo más importante pues es no meramente el día, sino el que participemos, que celebremos la Santa Cena, ¿verdad?, del Señor, ¿verdad? Bueno, este es un estudio, hermanos, que ya en convención se consideró. Este es el estudio y también una guía de estudios de la escuela dominical, por ahí viene, en la 88, 89 salió también ese estudio, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues terminamos y damos gracias a Dios, oramos en el nombre. Gracias, Padre celestial, Señor. A ti, Señor amado, que nos hayas concedido la vida, Señor. Gracias, Cordero Divino, Padre celestial, Señor, que nos permitiste el estar en tu presencia, Señor, en la consideración de este importante estudio que esperamos, Señor, de bendición para ti. Bendito seas tú, mi Señor de los cielos. No hay duda, tu palabra es veraz, infalible, Señor. Tu palabra, Señor, nos muestra, nos enseña, Señor, que es cumplimiento. Esa señal de Jonás profeta, Señor, no pudo, Señor, dudar, Padre Santo, Señor. Tuvo que cumplirse, Padre Santo, al pie de la letra, Señor, lo que tú habías dicho en esta señal, Padre. Gracias, mi Señor de los cielos. A tu nombre, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, deseo que Dios nuestro Señor bendiga a cada uno de ustedes y igualmente a los hermanos que tuvieron a bien seguir esta transmisión. Dios los guarde y los bendiga. Mañana a las 6 de la mañana iniciaremos nuestro culto especial de resurrección. Dios los guarde, hermanos. Estando yo leyendo la palabra de Dios, en el momento aquel en que Jesús su vida dio, un hombre se acercaba y un beso le dio, entregándole así en manos de hombre sin temor. Al estar yo leyendo, de pronto me sentí ahí, en esa viva escena, y mi corazón tembló. Yo estaba presenciando todo lo que acontecía. Con palos en sus manos buscaban a Jesús de Nazaret. Sus rostros reflejaban rencor y grande odio. Y aconteció algo grande que mis ojos contemplaron. Y cayeron al suelo por las palabras de aquel que les habló. Maravillado estaba de todo lo que veía. Aquella noche fría quedó grabada en mi corazón, en mi corazón. Después que le ataron, lleváronle a una casa para pasar la noche fría y allí le escarnecieron. Escupían su rostro y le daban bofetadas, mas él no abrió sus labios para volver su ofensa. Su rostro reflejaba amor limpio, amor puro, para cumplir las escrituras.
allí se le condenara a muerte. Pilato no encontró razón para matarle, pero se hacía más fuerte el clamor del pueblo ingrato. Crucifícale, decían, crucifícale, gritaban. Con un corazón ciego el pueblo quería su muerte. No pudiendo hacer nada, Pilato lo entregó al pueblo. Aquel terrible día quedó grabado en mi corazón, en mi corazón. Entretejieronle una corona de espinas y sobre su cabeza con saña la pusieron. Burlándose de él hacían muestras de reverencia, mas golpeaban su cuerpo sin compasión alguna. No obstante, con todo esto le seguían castigando, con golpes sanguinarios, con desprecio, con dureza. Por fin llegaron al lugar que tanto ellos deseaban y clavaron sus manos y sus pies en el madero. Con esto y más dolor moría el sublime Cristo. Yo estaba allí mirándole en su cruz cuando de pronto sin saberlo llorando me hallaba. Caí yo de rodillas y grité: oh Cristo amado, qué grande fue tu amor, qué grande, oh Dios sublime, tu grande sacrificio quedó